¿Cómo estáis? Nuevo vídeo, pero en este caso algo novedoso. He hecho, bueno, hemos tenido una pequeña charla, mi amigo Fran Brenes y yo, de Área Inversión. Y bueno, como nos hemos hecho una charla cara a cara, vamos a grabar esto y vamos a compartirlo para aquellos que les gusten estos temas, que dejen comentario, que digan qué piensan al respecto y en qué línea ir para los siguientes vídeos que hagamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que voy a publicar aquí en Brújula de Mercado la segunda parte de esa charla que hemos tenido. Hemos hablado de todo, hemos hablado de datos, de política fiscal, de monetaria, de cuál es el origen del virus, las repercusiones que va a tener, por qué Estados Unidos quizá inicie una guerra comercial mucho más agresiva y dura contra China, y en ese caso nos obligan a elegir un bando, las presiones que ha tenido China hacia otros países para que de alguna manera las ayudas se vean condicionadas por una muestra de apoyo público hacia China. En definitiva, todos esos detalles están en parte 1 y parte 2. Os dejo el enlace a la parte 1 al inicio de esa charla que hemos tenido Fran y yo, aquí arriba, para que podáis pinchar y ver cómo arrancó la charla. Y a continuación, bienvenidos a la parte 2 de esta charla, ¿vale? Nos vemos en los comentarios. Claro, claro, sí, es que, a ver, para mí el resumen de todo lo que ha pasado con la bolsa durante los últimos 2-3 años, en Estados Unidos especialmente, y lo que ha pasado de fuera de la bolsa, es decir, en el mundo real, mundo tangible, el que estamos aquí, y luego el mundo virtual de activos que cotizan artificialmente en mercados digitales, ¿no? Entonces, lo que hemos visto hasta ese momento ha sido que esos mercados digitales iban subiendo, los activos financieros van subiendo en ese mundo financiero, que todo es digital y electrónico, mientras que los activos o las variables económicas del mundo real no cambiaban tanto, por decirlo de un modo más claro. Las tasas de crecimiento, las tasas de empleo, de producción previas a 2008 no se han recuperado. Hay que ver simplemente el PIB de España y su crecimiento no se ha recuperado. La tasa de paro de España es malísima, no ha recuperado la tasa de empleo que tenía previa. Sin embargo, los valores o las cotizaciones sí seguían subiendo. En el caso de Estados Unidos sí que ha conseguido recuperar el empleo. Pero en términos generales vemos que los mercados suben, suben y suben, mientras que la economía real no recupera el ritmo y el tránsito que tenía antes de 2008. Y eso lo pueden percibir muchísimo en Europa, porque es Europa principalmente la que puede ver esto. Luego parecía haber una divergencia entre la bolsa y el mundo real. En el caso de que se inflaba, se inflaba y se inflaba y se rompían nuevos máximos históricos, pero, por ejemplo, la fuerza de trabajo en Estados Unidos no era la misma que la que existía previa a la crisis, y si no es la misma, quiere decir que realmente hay menos gente trabajando dispuesta a trabajar. Y dado que ha aumentado la población en Estados Unidos, es raro que eso esté ocurriendo, a menos que la gente que se haya ido a Estados Unidos, que haya aumentado la población, sean jubilados millonarios que no tienen por qué trabajar, y no es el caso. Es que tú te pones a pensar un poco en cómo está la bolsa y dices, ostras, es que, sobre todo en las últimas sesiones, ¿no? Al final va subiendo, 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 subiendo y no tiene ningún tipo de sentido que la bolsa ahora, en estas últimas sesiones, como está la economía, saliendo datos de paro, consumo y tal, y esté subiendo el BCP. De hecho, todo el mundo, hablando ya un poco técnicamente, esperando la corrección de la onda de helio, al final el BCP para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y te pones a mirar y no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Después, si te pones a ver compañías, que el otro día cuando el tema del crudo, ¿no? Que el futuro de mayo, por condición negativo, al final tú te pones a ver compañías petroleras y sí, tú ves realmente que ahora mismo no hay ninguna compañía que se dedique al tema del petróleo que realmente esté obteniendo beneficios, ¿no? Que todas realmente están trabajando ahora bajo pérdida, ¿no? Al final, esto quiere decir que seguro o podemos ver alguna compañía petrolera que empieza a caer, ¿no? Estas compañías también están cotizando en un derivado del S&P 500 o dentro del S&P de un Standard & Poor's, ¿no? Entonces, al final, es que tú te pones a ver macroeconómicamente la subida del índice, no tiene sentido, porque si es la ponderación de las empresas, no tienen por qué subir estas empresas cuando realmente hay un trasfondo que no está bien, ¿no? Dentro del mercado, ¿no? Que el sector energético tendría que caer. Y no solo eso, lo que han comentado ya más de una lista en Estados Unidos ha sido, cuidado con esto, porque si el crudo se está hundiendo y el sector energético en Estados Unidos se hunde, Chevron, ExxonMobil, este tipo de compañías se empiezan a llevar un batacazo, que dependen de la venta de energía y la energía está cayendo. Si eso ocurre, la cuestión está en cuánto dinero deben y a quién se lo vean durante cuánto tiempo. ¿Te acuerdas que en 2014 se hundió el mercado del crudo? Entonces, esas empresas llevan arrastrando déficit o pérdidas desde 2014. No hay más que verlo porque es el sentido común. Tú miras un gráfico del crudo, hizo un tobogán enorme
se desplomó en todo el 2014 y desde que se cayó ha ido recuperando un poco, pero ha vuelto a hundirse a niveles incluso inferiores a los de entonces, por supuesto. Luego quiere decir que desde el año 2014 esta gente no factura en condiciones. Muchos han hablado de que el break-even, el punto muerto para que lo comido por lo servido compense el petróleo que venden estas compañías americanas, les han puesto en algunas, en 2014 hablaban de que el break-even de algunas compañías productoras de combustible, de petróleo, en Estados Unidos, como es el fracking, que es con alta tecnología, les costaba bastante llenar un barril de combustible. Y decían que las pérdidas las cubrían si vendían por encima de $80. Luego dijeron que 60, luego dijeron que 40. Ahora ya la realidad es que se está vendiendo o está cayendo tantísimo el crudo que esas empresas probablemente no son capaces de amortizar los costes que han tenido. ¿Quién las ha financiado? La banca americana. Luego sabemos que la caída del crudo es una caída en el último acreedor de esas empresas, que son la banca americana. Entonces, ¿puede golpear al sector financiero todo esto? Claro que sí. ¿Por qué no se está viendo todavía? Yo pienso que no se está viendo porque lo que hay es una cantidad ingesta de dinero que se está metiendo están metiendo tanta droga y tanta medicina al mercado porque saben que el constipado que tienes de órdago, ¿sabes lo que digo? El impacto que va a tener sobre la bolsa, todo lo que está ocurriendo ahora, la caída del crudo, el colapso de la energía, el colapso del consumo, que se ha contraído una barbaridad el consumo y evidentemente los cierres de los negocios, ese impacto lo están supliendo, tratan de suavizarlo, sobredosificando ahora los estímulos. Están dando mucho estímulo para que trate de ser mucho más suave el impacto muy gordo, el shock que va a producir a la economía, claro. Además, yo creo que el tema un poco de todo lo que está pasando con el crudo también puede estar pensado para eliminar empresas de fracking, empresas que compiten dentro del mercado del crudo para eliminarlas fuera, ¿no? Al final, bueno, tú te pones a pensar y tiene sentido porque no pueden o no hay comercio, entonces el crudo que se está generando, pues no hay lugar donde guardarlo, se está almacenando y los que tenían el contrato del futuro de mayo, antes de quedarse con esos barriles o hacer la ejecución antes del vencimiento, decidieron vender a pérdida y comprarlo de junio o julio, ¿no? Pero si te pones a pensar realmente, todo esto parece que está diseñado para eliminar también empresas por ejemplo, americanas, empresas que están dentro del sector, para quitarse competencia, ¿no? Sí. Cuando me acuerdo que ya hace unos meses, ¿no? Yo creo que era en enero, ¿no? Nos mandábamos vídeos de China, del coronavirus y tal, y parecía aquello, nos reíamos y todo, y pensábamos que no iba a llegar aquí, ¿no? Y muchas veces pensábamos, decimos, esto parece que Donald Trump pues ya ha mandado algo allí, ¿no? Y realmente te pones a pensar ahora, y es todo lo contrario, ¿no? Parece que China es la que ha provocado, o por lo menos lo que te hace ver realmente, parece que China ha provocado esto al contrario, ¿no? Porque si te pones a ver, Estados Unidos no va a hacerse, o no va a crear un virus para ser el país más infectado del mundo, no va a crear un virus para hundir su economía. Donald Trump casi seguro ganaba las elecciones, no va a crear un virus para ahora a lo mejor tambalearse dentro de las elecciones. Es decir, no tiene sentido que se cree un virus para esto, ¿no? Pero en cambio, China ya ha salido, es el que está surtiendo al mundo de material sanitario, es el que ahora mismo está surtiendo al mundo. Y realmente es la única economía que ahora está produciendo. Entonces, está cogiendo ventajas respecto a las otras economías, a los otros países. Fíjate entonces, que es un poco... compartí en redes sociales una noticia que había publicado Fox News, también la había hecho el Washington Post, pero Fox News iba mucho más allá y claro, decía fuentes de Fox News. Pero la noticia decía algo así como que primero habían confirmado ellos, las fuentes que tenían ellos, habían confirmado que el paciente cero de China era del laboratorio de Wuhan. Eso es lo primero, cuando la versión oficial es que se produce por una zoonosis a través del mercado de Wuhan. Estos decían, no, las fuentes de Fox News han confirmado, y el Washington Post dijo más o menos lo mismo, que sabemos que ese paciente cero pudo ser alguien que había trabajado ahí porque tenemos pruebas de ello y tal y cual, más o menos, ¿no? Bien, otra cosa que comentaron también fue un detalle que me pareció que solamente encontré en Fox News y no en Washington Post. Todo hay que decirlo. Decía, en concreto, que los vuelos nacionales de Wuhan a otras ciudades chinas fueron suspendidos por el gobierno chino, pero que no suspendieron los vuelos internacionales al extranjero de Wuhan con el extranjero. No creo que me lo mandaste también. Sí, incluso... Y también lo del médico francés que decía que tenía... Eso, el médico francés que era premio Nobel de Medicina, que era experto en VIH, que decía que él había determinado que era un virus de diseño. Y a lo que voy, y además decía también, había un vídeo por ahí del alcalde de Wuhan, en unas declaraciones públicas que hizo, en una especie de conferencia con máscara, diciendo que él había pedido que se cerrase la ciudad,
incluso antes de que se cerrase. Había pedido que se cerrase porque decía que desde que él lo pidió hasta que se cierra, él estima como alcalde que unos 5 millones de personas localizadas en Wuhan habrían salido ya de la ciudad. 5 millones. Entonces, la historia está en que si tú cortas, o sea, realmente parece que el impacto que está teniendo en Shanghái o en otras ciudades como en Hong Kong, el coronavirus es mucho menor que el impacto que ha tenido en París, en Londres, en Barcelona, en Madrid, en Nueva York, en Washington, en Bogotá, no sé, en otros tipos de ciudades donde, o sea, está yendo a las capitales de Europa y de Estados Unidos, que son los dos mayores bloques económicos que compiten con China. Europa y Estados Unidos. Tú lo has dicho, el mayor impacto que está recibiendo a nivel de infectados, a nivel de colapso económico, por el cierre, literalmente el lockdown, el cierre de los negocios. Estados Unidos es el que está recibiendo el mayor impacto. Europa está recibiendo un impacto muy, muy severo que está machacando ahora mismo las tasas de corrupción del PIB. Ha caído casi un 3,8% negativo. O sea, recesión oficial pura y dura, gordísima, como no se ve desde la Segunda Guerra Mundial. El otro día vi no me acuerdo un informe que tenía Morgan Stanley que decía que, bueno, daba tres predicciones y la peor decía un retroceso de un 23,algo%, si mal no recuerdo, era el peor escenario. Hoy decían que era en España, que se esperaba que iba a caer el PIB un 9,3, creo exactamente, y realmente aquí es donde realmente está haciendo daño, ¿no? Allí, si tú te pones a mirar, dices, sí, ha caído, el consumo ha caído, pero ha caído en China, ¿no? Me refiero ahora en China, ha caído el consumo respecto a la comparación con el año anterior, ¿no? Pero si tú ves el consumo respecto al mes anterior, ahora mismo el único país que está creando consumo y que está realmente produciendo es China, ¿no? Si tú comparas el consumo, bueno, perdón, la producción de China con la producción dentro del año anterior, pues claro que ha caído, ¿no? Porque los compradores que le compraban, pues no compran en la misma medida, ¿no? Pero ahora, si tú lo comparas con los meses anteriores, la producción ha crecido, ¿no? Y si tú miras, los otros países están parados. Y además, si miras, por ejemplo, Reino Unido, bueno, parece que en España va más avanzado el tema del virus y que ahora Reino Unido, hace un momento veía la noticia que eran 790, 780 muertos y parece que está en una fase más alta que España, ¿no? Entonces, eso quiere decir que Reino Unido seguramente se va a abrir al comercio o se va a abrir la producción después que España. Entonces, al final el daño que vaya a hacerle el virus al Reino Unido parece mayor, pero si te ves Estados Unidos, pues igual, ¿no? Estados Unidos está ahora mismo también creciendo porque en aquella parte ha llegado más tarde el virus. Claro. En fin, son muchos temas que ir tratando porque aquí de todo. Y aparte yo me estoy haciendo experto en virología, yo creo, de tanto leer historias, estadísticas, principalmente estadísticas de incidencia que tiene el virus sobre rangos de edad. Lo que está claro, hace ya un mes y pico escuchaba yo a un virólogo que decía que los confinamientos o las, ¿cómo se llama? ¿Confinamientos? No, ¿cómo se llama? Las cuarentenas se hacen totales a todo el mundo cuando hay un escape de un virus. Cuando el virus ya ha salido y la gente está infectándose fuera, en la vía pública, dicen que entonces las cuarentenas no se hacen así, se hacen compartimentando la sociedad por estratos en los que ven que puede impactar más o menos, porque dicen que lo que no se hace en una cuarentena es cerrar todo, porque saben, pues yo me remito a la frase que dijo Trump, que me parece que fue bastante acertada porque va a ser profética en muchos casos y porque muchos la están repitiendo ahora, que es, va a matar más la crisis y el hambre que va a producir el lockdown que el propio virus. En el sentido de que, mira, la propia Reserva Federal estimaba que para el segundo semestre de Estados Unidos, o sea, el segundo trimestre, Estados Unidos podría alcanzar una tasa de paro superior al 30%. Es una locura, o sea. Entonces, pero es que tú te pones a pensar y decían ellos, es que Estados Unidos ha creado el virus, pero te pones a ver, no van a crear un virus para hundir su país, ¿no? Entonces, yo creo que más que producido por Estados Unidos viene producido de China, si se ha producido, ¿no? Que realmente también no tiene sentido que se coma unos murciélagos y genere todo esto en todo el mundo, ¿no? Trump ya ha dicho que sí. Trump ya ha dicho, le han preguntado. Ha dicho que no, está descartado el tema de que haya salido un laboratorio y tal y cual. He dicho, no está descartado. Bueno, ya, pero los servicios de inteligencia han dicho que no. Y el tipo ha dicho, no, yo no descarto que eso haya salido del laboratorio de Wuhan. Y más o menos la rueda de prensa que le han preguntado, le dicen, ¿ha visto evidencias de que haya salido del laboratorio de Wuhan? Y dice, sí, lo he hecho. Entonces, ahora ya sabemos que eso lo ha dicho, pues no sé si fue durante este día anterior, la noche aquí en Europa, la noche hasta el viernes. Pero además también dijo anoche, que también lo publiqué por redes sociales, el comentario de que está considerando poner tarifas a China, o sea, tarifas adicionales sobre el comercio a China.
Entonces, lo que está claro es que cada vez parece más evidente, primero, puede ser por motivos electorales, está claro, pero también hay un descontento muy grande, que es otra cosa que se está debatiendo ahora. Australia se une a esa petición de investigación que iniciaba el Reino Unido, Sí, Estados pero Unidos, el comercio de Australia está muy ligado al comercio de China. China. Eso es. Eso. Por eso China lo ha advertido, China lo ha amenazado. China ha dicho que si Australia sigue por la línea de hacer una investigación independiente a la OMS, China podría iniciar un boicot económico contra Australia. Es decir, que más o menos lo que van a decir es que los chinos probablemente no quieran consumir producto australiano, no quieran viajar a Australia. Si sigue por esa línea Australia, de acusar a China de haber participado en esto o de haber tenido algo que ver. Que en realidad lo que es que la ministra de Exteriores de Australia dijo que a ella le parecería una investigación independiente. Independiente, atención, de la OMS, a la que Donald Trump asegura que es la agencia, prácticamente la agencia comercial o representante de China. Dice que la OMS trabaja para China, básicamente, en términos generales. No lo ha dicho literalmente, pero es más o menos la expresión que quiere decirnos, que la OMS es cómplice de China. De hecho, el artículo de Fox News decía que la OMS habría sido cómplice de China en ocultar cierta información o ciertos datos, que Taiwán había pedido a la OMS que, oye, está pasando esto en diciembre, y la OMS hizo omisión al tema. Taiwán ha revelado los correos que envió la OMS al respecto. Francia, Macron también dijo que era muy difícil creerse las cifras que había dado China, y por lo tanto vemos que se está generando una especie de bloques, ¿no? O de bandos que veremos cómo deriva todo esto, pero en la medida en que se empieza a poner cada vez más tenso el tema, va a llegar un momento en que te van a poner contra la espada y la pared. Van a decir, oye, estás con la postura mía de Estados Unidos de que esto ha sido por culpa de China y te sumas a las sanciones que vamos a poner contra ellos, o estás con ellos. Y No, vamos... yo, de hecho, seguramente empieza a crear dos bandos y o supongo que Estados Unidos no se va a quedar quieto no, el tema del coronavirus, y va a intentar imponerle una sanción, imponerle algo a China, y va a crear dos partes, ¿no? Porque al final son muchos los países que comercian con China, y no, si te pones a ver por qué China ayuda o Rusia manda a su ejército a ayudar a Italia, ¿no? Al final son favores que van a seguir pidiéndole a los países, ¿no? Sí, de hecho, publicamos en Brújula de Mercados un artículo que hablaba de que diplomáticos y funcionarios de estados habían denunciado que China había tratado de condicionar las ayudas sanitarias a que manifestasen públicamente esos funcionarios del Estado que agradecían mucho la ayuda y el apoyo chino. Es decir, por ejemplo, oye, yo te voy a mandar aviones, te mando médicos y te mando expertos y todo lo que tú quieras, pero a cambio te pido que tu ministro de Exteriores salga y diga en medios de comunicación, gracias a Dios que China nos está ayudando con esto, ha sido maravillosa la ayuda de China, sin ella no podríamos salir de este apuro, tal y cual. Básicamente era la campaña o la guerra dialéctica que se va a establecer a partir de ahora, la guerra por el control de la narrativa. ¿Quiénes van a ser los que escriban la historia de lo que ha ocurrido? Fíjate que tenemos a un primer competidor de los aliados. O sea, los aliados han escrito la historia siempre, desde la Segunda Guerra Mundial, pero ahora China aparece como bloque. Esos aliados tienen que elegir si escriben la historia que narre China o la historia que narre Estados Unidos. Estados Unidos dirá o contará, si sigue Trump en esa línea, tratará de contarnos que esto ocurrió por culpa de alguien. China tratará de contarnos que esto lo padecimos todos y ellos fueron los que mejor ayudaron y los que más innovaron, los que se pusieron a la vanguardia de esto, los que tenían más estudios hechos, los que además apoyaron con su industria a los países en problemas. Habrá una versión buena de China y habrá una versión mala de China. Y si el discurso o la narrativa que pone a China como la bestia negra triunfa, probablemente asistamos a una especie de contrarreste que contrarreste el efecto o la hegemonía de China a nivel global. Tú piensas que cierren todas las puertas de China, que la gente culpe a China, que piensen que todo esto fue culpa de China y que realmente haya un sentimiento anti-chino a nivel global, como lo ha habido anti-Estados Unidos durante las épocas del imperialismo, las guerras que se Vietnam, que sí esto, que sí lo otro, que sí Irak, que en Europa entera salían manifestaciones contra Estados Unidos. Dentro de... Yo leí que había, pero que ya en Estados Unidos había cierto repudia a los chinos, había habido ataques a ciudadanos chinos dentro de Estados Unidos. Eso fue justo antes o cuando se inició el tema del coronavirus allí en Estados Unidos, ¿no? Y empezaron a publicar. Hasta ahora no he vuelto a leer más, pero si te pones a examinar un poco el tema, aliados de China como Rusia son países que apenas están sufriendo el coronavirus, ¿no? Es decir, que tienen bueno, para lo grande que es, o para sí, la un territorio increíble. Lo que pasa es que está vacío. Hace mucho frío. No, es enorme y tienen toda la población en Moscú, en San Petersburgo y poco más en todo lo que está en mitad de Rusia, entre un lado y otro, está hueco. O sea, tiene muy poca población ahí.
Pero sí, está claro que... Y ahora parece que están poniéndose chungo en Rusia, porque hasta la fecha lo que veíamos es que Rusia cerró fronteras, hizo de todo, y era curioso porque decíamos, qué raro que a Rusia no le está afectando tanto como al resto de Europa. Pero ahora superan los 100.000 infectados, lo que tampoco tiene sentido, y ni entiendo que alguien que vea este vídeo luego en redes nos lo explique, por qué Rusia sigue incrementando su número de infectados sabiendo que están en una cuarentena muy larga. Es decir, lo que mucha gente se está preguntando, ¿cómo puede seguir aumentando el número de infectados cuando la gente está encerrada? ¿Cómo se contagian? ¿Cuál es la vía de contagio? Y además allí no juegan. Es que si sales a la calle vas a la cárcel. Entonces, los rusos no juegan con eso, ¿no? Y aparte, Vi un chiste, te voy a contar. Vi un chiste que era uno de estos memes virales que se hizo por WhatsApp, ¿no? Alguien me lo pasó y ponía el confinamiento en Rusia y tal y cual, ¿no? El gobierno ruso o Putin ordena soltar tigres y leones en las calles para asegurarse que se cumple el confinamiento. Tipo que en Rusia las cosas se hacen bien, entonces te sueltan leones en la calle para que si alguien se escapa se lo coman directamente. no, al final tú ves que a lo mejor las cifras de Rusia están siendo maquilladas al alza para parecer que hay más enfermos de la cuenta. Pues, Igual sí, que claro. si mira China, realmente es que el otro día leí, o creo que otra manera también, que eran 20 millones de teléfonos los que habían desaparecido dentro Entonces, de China sí. y va a haber, creo que era 3.000 muertes, ¿no? Y en España, que somos menos, y aquí realmente no se ha creado el virus o no ha empezado el virus, va a ver todo lo que hay dentro de China. Evidentemente han maquillado los números ahí, o No tiene realmente ningún ha sentido. salido de ahí y han muerto pocos, ¿no? Y también puede estar pasando ahora Claro, o sea, lo Rusia. que los números al fin y al cabo no tienen sentido. Es como en Italia, 60 millones de personas. Número de muertes, 27.000, ¿no? O sea, los que lleven, 25.000, no me acuerdo, ¿no? En China, 1.200 millones de personas. Número de muertes, 3.000 y pico. Con la cifra rectificada, decían que 2.000 y pico. Ni de coña, ¿no? No te lo crees. 80.000 infectados y 3.000 y pico muertos. 1.200 millones de habitantes. Italia, 60 millones de habitantes. 200 y pico, 100 y pico mil infectados y 27.000 muertos, 25.000 muertos, me da igual. O sea, 10 veces más muertos. ¿Cuántas veces más? Casi un 200, no, más de 200% de infectados más en Italia, que son 60 millones de habitantes, y China son 1.000 y pico. Es que no tiene ningún sentido, es que siguiendo... No tiene sentido. Claro, mirando la progresión de Italia, de España, de Francia, incluso, de Reino Unido, dices, joder, pues si esta es la progresión y el grado de infección, en un país como China tendría que haber cientos de miles. Es decir, lo más similar sería, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? ¿El Es qué? decir, más o menos, que me refiero, lo más similar de infección por lo que podría haber en China es Estados Unidos, que hay Claro. muchísimo. Y son, aún así en Estados Unidos, ¿cuántos son? 200 millones de población, algo así, comparado con China son muchos menos. O sea, es que es una locura. De hecho, vamos a hacer el ratio. Vamos a ver. Si por ejemplo, en Italia han muerto, ponte 25.000, ¿eh? Vamos a tirar con que son 25.000. Con 60 millones de habitantes, eso quiere decir que han muerto el 0,41% de la población, ¿vale? Si eso lo multiplicamos ahora por los 1.200 millones de habitantes, nos sale que tendrían que haber muerto entonces 500.000 en China. Claro, ahora mismo estoy viendo en Estados Unidos que ya hay más de 1.100.000 afectados. Sí. Claro, es que si te pones a ver a China, es que está Brasil, Irán, Rusia, Turquía, Alemania, Francia, todo eso por encima de China. Es decir, que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Claro. Y Perdón, sobre todo el 0,041%. 0,041% de muertos de la población total de Italia. 25.000 entre 60 millones. Y el 0,041% lo multiplicas ahora por los 1.200 millones. En Italia van 28.000 ya, ¿eh? O sea que encima más todavía. Mm. Claro. Pues que te sale una cifra terrorífica, te salen 50 Y millones. en Estados Unidos, 50 millones te salen. 65.000. 50 No, millones te salen. es que es posible que, bueno, tú te ves allí en China, están masificados, están en el metro, en todos lados juntos, Claro. que no pueden andar. Imagínate allí el contagio, ¿no? Claro, la única manera de que eso no sea cierto, o sea, que Es, no es haya que ha muerto sido nunca, creado allí, lo han echado allí, pero que esté controlado, que haya sido controlado allí. controlado. O sea, que sea una epidemia que tú la tienes, o sea, se escapa, se expande, pero está muy controlada porque tú ya las tienes planificadas, o sea, sabes cómo va a funcionar. Entonces es un poco el tema. Por cierto, es que la investigación independiente es independiente de la OMS, o sea, que no se confía en la OMS.
que muchos americanos, muchos blogueros americanos han hablado también del presidente de la OMS, de quién es y de dónde viene, y que dicen que está puesto ahí por China, que era no me acuerdo, era en Etiopía, creo que tenía un cargo, formó parte de un grupo comunista en Etiopía, y al fin y al cabo fue como un fichaje que puso ahí China en la presidencia de la OMS. Es muy... Y por supuesto no es médico, o sea, que es como... Pero es como todo, cada vez que hablan de expertos de la ONU tal, suelen ser cargos, son políticos, son funcionarios, son gente dentro de esos círculos, pero no son expertos en algo en concreto. O sea, es difícil que encuentres a alguno de estos que salen a hablar que sepa de lo que está hablando, ¿vale? Es más, es que todavía no saben ni cómo funciona el virus, porque hace poco leía que, bueno, se ha descubierto que crea trombos también dentro del cuerpo, ¿no? Es decir, no saben exactamente cómo funciona el virus, ¿no? Y lo han descubierto por las autopsias de Italia. O sea, a raíz de las autopsias que ha hecho Italia, han dicho, vale, han hecho que 40, 60 autopsias, ni siquiera muchas, y han descubierto cosas muy curiosas. O sea, que en realidad estamos investigando poquísimo de lo que está ocurriendo, porque en realidad todo lo que tenemos se basa en el único essay o reporte o documento grande que se haya hecho, lo ha publicado China a finales de febrero. El 20 y pico de febrero publicó un ensayo hecho sobre 80.000 pacientes. Pero después de eso creo que ningún país ha hecho ningún ensayo público, que al menos que yo sepa, que yo haya visto hasta ahora, ningún ensayo público que hayan hecho diciendo, toma, aquí hay un informe hecho por médicos y científicos alemanes sobre 50.000 pacientes en Alemania. No, son cosas que puntualmente van descubriendo y publican, pero ninguno ha hecho, como ha hecho China, 80.000 pacientes tratados y estas son las conclusiones de todo el reporte, y donde veas tasas de mortalidad, tratamientos, rangos. España hace sus informes estadísticos, por ejemplo, igual, por rangos, por sexos, por tasa de hospitalización, tasa de mortalidad, tal. Pero no hay nada que sea como público englobando todo lo que ha ocurrido, creo, como el chino, que también ha hecho, por cierto, ha publicado los estudios sobre las diferentes drogas probadas, los ratios de efectividad que tienen esas drogas. O sea, van pioneros en eso porque son los que primero se pusieron a utilizarlo. O porque la han creado y saben exactamente Esa es otra, que luego... cómo funciona. Hombre, como la droga o la vacuna, que, o sea, si sale una droga que puede tratarlo, algún medicamento que puede tratarlo de manera efectiva, o la vacuna salgan de China, ¿cuántos van a decir? Claro, es que la tenían ellos. O sea, qué jodido, ¿no? Sale esto de ahí y luego resulta que tú dices que tengo la solución y la vendo. Que eso es algún colega que otro me ha dicho en modo locura y en modo paranoia, ya verás, te juego lo que quieras a que esto es que jaque mate, todo tal, y cuando la gente esté jodida y súper muerta de miedo, dirán, vale, yo tengo la vacuna, está aquí, ¿vale? Pero esto, claro, ahora el que la quiera tiene que pagar a China y rendir pleitesía y decir que qué buena es China, que tal y cual. Bueno, escuché hace poco, no recuerdo dónde, que decían que querían, creo que era de la Unión Europea, que querían como el día que saliese la vacuna, establecer un precio dentro de la vacuna o algo así para que todo el mundo tuviese acceso. Entonces, realmente si establecen un precio o un precio, controlar los precios de los medicamentos, pasa igual con las mascarillas en España, ¿no? Si tú cortas el precio de equilibrio, realmente nadie va a querer producir. Entonces, si tú a esa compañía le estás diciendo ya de que vas a crear un precio asequible para todas las partes del mundo, esa empresa no va a destinar recursos a crear esa vacuna. Claro, a menos que la empresa lo ponga al precio que le parezca y la Unión Europea o el resto de estados digan, no, el precio máximo para el ciudadano va a ser este. ¿Qué La otra quiere lo decir? asumo yo. Claro, exactamente. Lo vamos a asumir todos a través de impuestos. Vamos a decir, bueno, pues lo va a pagar el Estado, como pasó con la gripe A, ¿te acuerdas? Que, por cierto, también decían que iba a producir de 15 a 20 millones de muertes la gripe A y que vendieron millones de vacunas, ¿te acuerdas? Al Estado español, a otros tantos estados. ¿Y cuántos millones se gastó en eso? Muchísimos. O sea, hay mucho material que comentar de ahí. Lo que digo, podríamos estar tirando este hilo durante horas, ¿eh? Y vamos a estar 30 minutos, pero ¿Cuánto llevamos? Si es que ni lo miro ya. Ni idea, ya hemos perdido Bueno, ¿quieres comentar algo más? ¿O echamos el cierre ya? ¿Te parece? Vamos a hacerlo ya, porque poco que nos queda por hablar, ¿no, Gonzalo? Vale. Bueno, pues nada, entonces corto ya el vídeo y esperamos que os guste, aquellos que lo veáis por redes sociales y que lo compartáis. Y por supuesto, dejar en comentarios de tanto si lo veis por YouTube, si lo veis por Twitter, por Facebook, por donde lo veáis, dejar comentarios de si queréis que algún tema se desarrolle un poco más a fondo, que trabajemos en alguna dirección, ¿vale? Y nada. Si les gusta, hacemos otro, pero ya en directo y que vayan preguntando y tal. Y un poco sobre lo que hemos planteado sobre China, sobre las medidas que hemos puesto, Sí. bueno, que ha puesto el gobierno español, de lo que hemos estado comentando, que qué les parece, ¿no? ¿Qué opinan ellos, ¿no? Que al final
lo que opine la masa es realmente el sentimiento que hay dentro de un país. O qué opinan del virus, creen que ha sido creado, qué opinan del petróleo, qué opinan de todo lo que hemos estado hablando, qué opinan del SP500, que está subiendo realmente con la economía estadounidense como está. Es decir, que comenten un poco de todo en general y que vayan Eso viendo, es, eso es, y que debatamos. Pues nada, a los que lo veáis desde Área de Inversión o desde Brújula de Mercado, porque es donde vamos a colgar el material y a través de los blogs de Investing también. Así que nada, Fran, un placer. Lo que te falta decir es que, como los youtubers, suscríbete. Suscríbete al canal si no lo estás ya para que te llegue la notificación de nuestros nuevos contenidos. Bueno, venga. Chao.